aquí Gamaliel estaba haciendo ver también que había otro hombre que se había levantado llamado Judas, que empezó a enseñar, empezó a tener seguidores. Sin embargo, hermanos, murió Judas, pero también sus seguidores se desvanecieron. Porque algo que no viene de Dios, hermanos, se acaba. Tarde o temprano se termina, se dispersa, se desvanece. 38, y este es lo que me impacta, hermanos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Poderoso Dios. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué tremendas palabras. En aquellos tiempos, escuche bien, la iglesia del Señor no solo se invocaba oración y ayunos, porque hacían ayunos en aquellos tiempos. Y dice la palabra del Señor que todas las necesidades que había en medio del pueblo era suplido, hermanos. Aleluya. Porque había, hermanos, esto es lo que provoca la oración. La oración provoca armonía entre los hermanos. Entonces, hermanos, en aquellos tiempos los apóstoles estaban predicando la palabra con poder. Y sabe algo, hermano, y siempre esto lo he podido percatarme a través de la palabra del Señor, que donde Dios decide glorificarse, siempre habrá oposición. Gloria a Dios. Y esto es lo que traía el Señor en mi mente mientras yo analizaba esta porción de la palabra. Y me sorprende que nuestra pastora acaba de decir de que pues, el siervo está en ese asunto de la casa del Señor ahí en Corona. Y es tremendo, hermanos, porque el Señor trae a mi mente, hermanos, que si Dios ha levantado esta obra, hermanos, si esto viene de Dios, esto va para largo, hermanos. Aleluya. Esto va a permanecer, hermanos. Aleluya. Cuando Dios decide bendecir a su pueblo, cuando Dios decide glorificarse en medio de su pueblo, hermanos, habrá siempre alguien que va a querer que la obra nos siga. Y esto desafía a veces nuestro entendimiento, hermano, que entre más quieren detener la obra de Dios, la obra más crece, la obra más se multiplica. Aleluya. Esto es lo más tremendo, hermano. Usted se preguntará por qué los apóstoles fueron dispersos en aquellos tiempos, cuando hubo persecución. Cuando hubo persecución. Para expandir el evangelio. Sí, amén, amén. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que cada creyente que moría por el testimonio de ellos, muchos se convertían. Qué tremendo, hermano. Así que lo que el enemigo quiere detener, no podrá, hermanos. Porque si viene de Dios, hermano, eso va a seguir creciendo, va a seguir extendiéndose para la gloria del Señor. Así que la obra no es de ninguno de nosotros, la obra es de Dios. Sí, amén. Y si es de Él, hermano, esto tiene que seguir. Gloria sea al Señor. Amén. Porque puede ser de que alguien de nosotros decida apartarse del Señor, no importa, la obra sigue. Porque la obra no es nuestra. Y no por uno la obra se va a desvanecer. Hasta la fecha, hermano, desde que la iglesia de Cristo comenzó, hermanos, hasta la fecha ha permanecido y ha, hermano, sufrido tantos ataques conforme el tiempo. Sin embargo, todavía la iglesia de Cristo ha permanecido. Amén. Gloria sea al Señor. Qué tremendo, hermanos. Porque imagínense, ahora usted tiene el gran privilegio de tener la Biblia en sus manos. ¿Cuántos aprecian esa bendita palabra? Pero usted sabe qué implicó tener esta bendita palabra en este tiempo en nuestras manos. Implicó muerte, derramamiento de sangre,
¿Cuántos hermanos murieron para preservar esa bendita palabra? Y ahora muchos lo tenemos, o a veces ni le damos la importancia a la palabra del Señor. ¿Sabía lo más tremendo, hermano? Esto me impactaba cuando yo escuchaba que los judíos, la palabra que ellos tienen, la ley, hermanos, para ellos poder leer la palabra, ellos tenían que tener una consagración tan tremenda, hermanos, que ellos no podían tocar la palabra así nada más, porque ellos entendían que esta palabra es tan santa, hermanos, que ellos no podían tomar la palabra así nada más. Sabían que esa misma palabra vino de parte de Dios, por lo tanto implicaba tener una vida santa para poder tener acceso y poder leer esa bendita palabra. Y nosotros ahora pareciera que estamos leyendo cualquier libro. Eso es tremendo, hermanos. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que esta iglesia Dios ha estado glorificando. Amén, así es, aleluya. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo, hermanos? Que cada año que pase estamos viendo cosas grandes en el Señor. Porque la iglesia de Cristo, como dije hace unos momentos, suple las necesidades. Y yo les pregunto en esta tarde, ¿cuántos han venido a este lugar quebrados? Han venido tal vez en una situación emocional tan terrible, pero aquí han sido restaurados. Han venido a recibir lo que han buscado. Tal vez no es riqueza, pero sin embargo han venido en el lugar donde se glorifica al que da las riquezas. Amén, gloria al Señor. Al que bendice, al que prospera, al que sana. Muchos conocen a Él como el doctor por excelencia. Otros lo conocen como mi restaurador. Otros posiblemente lo conocen como mi abogado, el que aboga por mí. Soy un gran pecador, pero Él está abogando por mí. Muchos lo conocemos como nuestro buen pastor, porque Él me guía en todo momento. Lo conocemos de distintas maneras, hermanos. Pero Dios, hermano, hasta aquí Él nos mantiene de pie. Sí, amén. Porque si esto fuese emoción, hermano, la emoción pasa. Sin embargo, lo que Dios hace en nuestra vida, ¿qué? Permanece en nosotros. Entonces, hermanos, en aquellos tiempos los apóstoles estaban predicando el evangelio de Cristo con poder y autoridad. Y hermanos, en aquellos tiempos los estudiosos, los sacerdotes, le prohibieron a los apóstoles que no predicasen más en ese nombre. ¿Y saben cuál es ese nombre? En el nombre de Jesús. Porque para ellos traía confusión. Porque también cuando presentaban el evangelio, a la misma vez, toda la responsabilidad de la muerte de Jesús recaía sobre los sacerdotes. Y los sacerdotes, cuando sienten que se le echan la culpa a ellos porque crucificaron al Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos, hermanos, no les quedaba otro que querer matar a los apóstoles. Sin embargo, hermanos, por más que querían matar a los apóstoles, Dios estaba con sus siervos. Amén, amén. Dios no los dejaba. ¿Por qué, hermanos? Porque era una promesa. Era una promesa. ¿Cuántos caminan y andan bajo promesa en este tiempo? Hermanos, por eso esto es tremendo, porque cuando vemos que los apóstoles fueron encarcelados, ¿qué hizo el Señor? ¿Se quedó con los brazos cruzados?
Mientras nosotros estamos haciendo la obra del Señor, hermanos, Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Amén. Hermanos, y esto es impactante porque estos apóstoles los habían aprisionado, los tenían encarcelados. Pero ¿qué pasó? El Señor dio orden a un ángel que los sacara de la cárcel. Y, hermano, y en ese momento cuando el ángel llega, abre la puerta de la cárcel, y el ángel, ¿qué les dijo? No hagan nada, quédense quietos. No les dijo eso. Les dijo, ¿saben qué? Vayan y siguen hablando del evangelio. El evangelio de la vida. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Solamente salieron y siguieron predicando la palabra del Señor. Por eso digo, hermanos, no hay nada que el enemigo quiera hacer en nuestra vida que nos va a detener de hablar de las grandezas del Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren hablar de la grandeza del Señor en este momento? ¿Cuántos pueden decir al amigo, al familiar que no conoce a Cristo, Cristo me ha sanado? Gloria a Dios. Aleluya. Cristo hizo un milagro en mí. Porque milagro y sanidad son cosas muy diferentes. Pero ambas cosas Dios ha hecho en muchos de nosotros. ¿Cuántos van a decir a sus amigos o familiares, yo era un borrachón, pero Dios me cambió? Ahora soy siervo del Altísimo. No por mis palabras, sino por mis acciones. Voy a manifestar, hermanos, que ciertamente Dios ha cambiado mi vida. Gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que estos hombres, el mismo Dios los había sacado de la cárcel para que sigan hablando de las grandezas de Dios. Y cuando vieron aquellos sacerdotes, hermanos, o cuando vio el concilio, que en aquellos tiempos se le conoce como el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por sacerdotes, por jueces. Y lo conformaban aproximadamente de 21 a 70 y algo de sacerdotes y entre jueces también. Ese consejo, ese concilio. Entonces, era como la Corte Suprema de la ley. Ellos implementaban la ley y ellos velaban que la ley se cumplía. Y ellos juzgaban también los problemas entre el pueblo. Entonces, era un consejo bastante que tenía grandes responsabilidades, grandes jerarquías hasta cierto punto. Entonces, hermanos, en aquellos tiempos, cuando vieron que los apóstoles no se detenían de predicar la palabra del Señor. Y cuando, hermanos, estos siervos no se detenían, una vez más fueron arrestados, por decirlo de esta manera, y fueron llevados ante el concilio una vez más. Y les hacían ver que por qué no entendían que ya no tenían que predicar acerca de ese nombre. Y dijimos que el nombre es el nombre de Jesús. Ese es lo más hermoso, hermanos, que cuando mencionamos el nombre de Jesús, todo se altera, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese nombre hay poder, hermanos. ¿Sabía eso? Amén, amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, todo el ambiente se altera. ¿Por qué? Porque en ese nombre todo, hermano, se tiene que sujetar. Si el enemigo está atacando, cuando tú mencionas ese nombre, el enemigo tiene que retroceder. Amén. Aleluya. Con fe, por supuesto. Gloria al Invocando ese nombre. Ese nombre, hermano, es tan poderoso. Por eso no lo querían mencionar. No querían que ya no mencionen ese nombre, porque solo nos está trayendo problemas. Así que los problemas que va a ocasionar ese nombre es al enemigo, pero a los hijos de Dios ese nombre le trae deleite, le trae gozo, le trae bendición, hermano. Por eso es hermoso invocar
el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando los apóstoles estaban delante de este concilio, en el verso 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién era Gamaliel? Fariseo de fariseos. Y saben que este hombre fue el que le enseñó también al apóstol Pablo. Ese es tremendo, hermanos. El apóstol Pablo recibió enseñanzas a los pies de este fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y amado por el pueblo. Todo el pueblo respetaba a este hombre, hermanos, por el conocimiento que él tenía. Pero mira cómo Dios estaba en el asunto, hermanos. Vamos a seguir leyendo. El verso 35 dice: y luego dijo: varones israelitas, miren por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y se unió un número de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Es decir, hermanos, como los apóstoles en aquellos tiempos estaban hablando de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, presentando el evangelio de Cristo, predicando que Él había venido, había dado su vida por nosotros, y que el que cree en Él será salvo. Eso era el evangelio. Sin embargo, hermanos, como este concilio estaba tratando de parar a los apóstoles, e incluso, hermanos, los querían matar. Los querían matar porque no soportaban que a ellos se les responsabilizaba por la muerte de Jesús, por la crucifixión de Jesús, porque ellos mismos habían entregado al Maestro. Sin embargo, aquí este fariseo llamado Gamaliel les hacía ver a todo el concilio: mire, un hombre se había levantado enseñando, y este hombre tuvo muchos seguidores, tuvo como 400 seguidores que lo seguían sus enseñanzas, seguían lo que hacía, lo que decía, todo. Pero sin embargo, murió este hombre y todos los seguidores se dispersaron. Se dispersaron. Entonces, no nos vamos a preocupar que estos supuestos apóstoles, para ellos, no nos vamos a preocupar, porque si de verdad lo que están haciendo viene de Dios, van a seguir. Pero si no, van a ser como estos que se levantaron, que van a estar predicando un ratito, un tiempecito, unos años, y después se va a acabar. Todo se va a desvanecer. Todo se va a desvanecer. Entonces, Gamaliel estaba haciendo ver al concilio que si de Dios, hermanos, proviene algo, la garantía que Dios está en todo es que lo que se está haciendo permanezca. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, en el verso 37 dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. También aquí Gamaliel estaba haciendo ver también que había otro hombre que se había levantado llamado Judas, que empezó a enseñar, empezó a tener seguidores. Sin embargo, hermanos, murió Judas, pero también sus seguidores se desvanecieron.
Porque algo que no viene de Dios, hermanos, se acaba. Tarde o temprano se termina, se dispersa, se desvanece. Y en el verso 38, y este es lo que me impacta, hermanos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Poderoso Dios. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué tremendas palabras, hermanos. Y este fariseo le estaba haciendo ver al consejo: miren, si de verdad estos hombres están haciendo lo correcto, déjenlos que lo hagan. Dios decidirá si esto va a permanecer o no. Y si nos damos cuenta, hermanos, en el trayecto de la propagación del Evangelio de Cristo, hermanos, estos apóstoles, muchos murieron, en su gran mayoría murieron predicando el Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo, hermanos? Alguien decía, o alguien se preguntaba en una ocasión y decían, si de verdad uno está haciendo la voluntad de Dios, uno está predicando, uno está haciendo lo bueno, ¿por qué mueren injustamente? En el libro de Apocalipsis dice que la sangre que es derramada, la sangre de los santos de Dios claman por justicia. La sangre que fue derramada injustamente, hermano, claman por justicia. Hermanos, todo lo que hicieron esos hombres de Dios, no solo hablando de los apóstoles, sino que hablamos de los creyentes, hermanos, a través de la historia, a mí me impacta, hermanos, porque muchos fueron degollados. Cuando hablo de degollados es que le quitan la cabeza. Pero mientras ellos le estaban quitando la cabeza, ellos estaban adorando a Dios. Gloria a Dios. Pero ahora, como nosotros reclamamos que porque hay algo que nos ha pasado, que posiblemente nos duele, y a veces nos caprichamos, como bien decía nuestra hermana, o le reclamamos a Dios porque me pasó esto. Imagínese, hermano, una historia. No sé si, bueno, hemos escuchado muchas veces esta alabanza que dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Sabe cuál es, dónde o cómo surgió esta alabanza? Algunos sí, otros no. Esta alabanza surgió, hermanos, en una situación tan terrible, porque no sé en qué parte del mundo pasó eso, pero se cuenta de que había una familia. Había una aldea, por decirlo de esta manera, un lugar donde había muchas familias, donde vivían muchas familias en aquellos tiempos. Estamos hablando de varios años atrás. Y se decía de que uno, específicamente el padre de una familia, se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo, hermanos. Y como en aquellos tiempos, hermanos, que alguien aceptara a Cristo, hermano, eso es indicio de muerte, de que lo van a matar. Y cuando todo el lugar o la familia que habitaba en ese lugar supieron que ese padre había aceptado a Cristo, se reunieron todas las personas de ese lugar. ¿Para qué? Para hacerle ver que si no renunciaba iba a morir. No solo él, sino que toda su familia. Hermanos, ¿qué cree que hizo este padre de familia? Arrodillaron toda su familia de él delante, y todas las personas
de esa aldea estaban viendo lo que estaba pasando. Y los líderes de esa aldea le hacían ver la vida de tu familia o si renuncias a quien tú has creído. Y hermanos, él no quiso renunciar y no quiso abandonar su fe. Y delante de él, hermano, mataron a su hijo. Lo degollaron delante de él. Y es donde empezó, hermanos, a surgir esa alabanza. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras él le volvieron a hacer una vez más la pregunta si quería, si le daban dos opciones: renuncias a tu fe o quieres pagar con la vida de tu familia. Hermanos, una vez más él no quiso renunciar y delante de él le mataron su esposa, la degollaron. Y él, a pesar de todo, no quiso negar su fe. Gloria a Dios, aleluya. La cruz delante, el mundo atrás. Aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, cuando vieron la fe de este hombre y que permaneció en lo que había creído, todo esa aldea se convirtió a Cristo. Aleluya. Ese es el precio que se pagó. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, hermanos. Porque lo que hace Dios en nuestra vida, hermano, es algo que permanece. Que lo que vamos a afrontar, hermanos, eso no nos va a apartar de Dios. Porque si te apartas de Dios es indicio también de que nunca has conocido verdaderamente al Dios que estamos invocando en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Es hermoso, hermano, saber que Dios está en control de todas las cosas. Muchos van a querer detenernos, hermanos. Personalmente he tenido muchas batallas, pero yo le digo al Señor, yo he decidido servirte, yo he decidido dar todo para hacer tu voluntad. Y cuando, hermanos, veo como Dios está obrando a favor de mi vida, sino que también a favor de mi familia. Pero Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Si estos hombres en el transcurso de la historia han permanecido en el Señor, han pagado el precio, hermano, ¿cuántos quieren pagar ese precio? En este tiempo, hermano, estamos en la gloria. Porque si algo pasa con mi hija o mi hijo, ya queremos armar problemas, dicen unos hermanos. Sin embargo, hermanos, si pasan las cosas y es porque Dios así lo decide, permanezca fiel al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero ahora, si el enemigo ha querido destruir su familia, decir que póngase de pie y luche y pelee, hermano. Aleluya. Si hemos decidido seguir al Señor, hermanos, lo que te va a mantener de pie es la promesa de Dios sobre tu vida. Aleluya. Lo que nos va a mantener de pie, hermanos, es la gracia del Señor. Y esto es tremendo, hermanos, porque todo aquel que se levante en contra suya se la verá con el Señor. Gloria a Dios. Solamente usted deleítese en el Señor. Gloria a Dios. Porque el que imparte justicia se llama Dios. Amén. Y no usted, Aleluya. hermano.
No se ponga a pelear con la gente que le desea lo malo. No se ponga, hermanos, a discutir. No se ponga a hacerle guerra a otra persona. Mientras tú estás haciendo la voluntad del Señor y permaneces en el Señor, deja que Dios se encargue, hermanos. Porque dijo este hombre a todo el consejo, al concilio, le dijo, bueno, si esto es de Dios, pues va a prosperar, no se va a desvanecer. Sin embargo, si ustedes, si esto es de Dios, si ustedes le están haciendo la guerra, en el verso, por eso dice en el verso 39, mas si es de Dios, no lo podrás destruir, no sea que tal vez hayas luchando contra Dios. Qué tremendo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, los que se levantan en contra de nosotros por hacer la voluntad del Señor, van a batallar y van a entrar en una lucha, hermanos. Que usted, hermanos, mientras usted se deleita en el Señor y el que le está deseando lo malo, la justicia del Señor les va a alcanzar. Aunque humanamente uno no lo quisiera ver de esa manera, hermano, pero Dios es justo. Amén, amén. Por eso, hermanos, hay de aquel que se levanta en contra de un hijo de Dios. Por eso, hermano, usted no se ponga a discutir con los necios, como dice la palabra del Señor. Porque el Dios que servimos, hermanos, es un Dios de paz. Gloria a Dios, aleluya. El Dios que servimos es un Dios que quiere y desea lo mejor para nuestras vidas. Amén, amén. Gloria. Por eso, cuando el Señor a veces a mí me dice, ora bastante porque te quieren ver destruido. Y mientras yo me deleito en el Señor se encarga de todo. Aleluya. Sí, amén. Por eso, hermanos, mientras hay una permanencia en el Señor, Dios estará a tu favor en todo tiempo. Gloria al Señor. Así que estos discípulos predicaron el Evangelio. Nadie los detuvo. Que hasta la fecha estamos hablando de lo que ellos estaban predicando. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban hablando provino de Dios. Y lo que proviene de Dios, hermano, seguirá su curso. Aleluya. Seguirá su curso. Por eso, hermanos, es una bendición poder servir a este Dios de poder. Amén. Pero lo más importante, hermano, para que seamos una iglesia efectiva y una iglesia que Satanás no puede, porque si usted ha visto y ha escuchado, hermanos, hay muchas obras que se levantan. Tienen un pastor, tiene cierto grupo bajo su responsabilidad, pero ¿qué pasa? Muchas veces se desvanece. ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, porque si Dios nunca mandó levantar esa obra, no va a permanecer. Por eso digo, hermano, lo que Dios decide establecer es porque Dios va a respaldar y Dios va a estar en todo el tiempo. Por eso, una obra que se levanta fuera de la dirección y la voluntad de Dios, hermano, es algo que no permanece. Nos había compartido una enseñanza de que muchos pastores, tal vez por su nivel académico, por que tiene cierto conocimiento, se sienten en la capacidad de levantar una obra. Y muchas veces pasa. Sin embargo, hermano, si Dios no ha levantado esa obra,
o Dios no mandó a que se levantara esa obra, hermanos, tarde o temprano esa obra se desvanece. Porque lo que Dios manda a levantar, a edificar, es lo que permanece. Amén, amén. Si Dios decidió levantar esta obra, sabemos que Dios mismo hará que esta obra permanezca para la gloria de su nombre. Y por eso, hermano, esta obra va para más. Amén, aleluya. Porque esto va a seguir extendiéndose. Y damos gloria al Señor por lo que está haciendo. Y seguimos, hermanos. ¿Cuántos van a seguir orando por esta obra? Amén, amén. Gloria Porque al así Señor. como los padres de familia están orando ahora por sus vidas, por su familia, pero ellos deben de dar más prioridad, porque aquí también es donde sus hijos serán bendecidos grandemente. Amén. Por eso, hermanos, cuando una obra ha permanecido, primeramente porque vino de Dios. Segundo, hermano, el que entra a este lugar, a esta obra que Dios ha levantado, verá las bendiciones de Dios. Porque todo lo que Dios hace, hermano, prospera. Todo lo que Dios hace, hermano, hace con el beneficio o para que nosotros seamos beneficiados. Y por eso, hermanos, es hermoso saber que Dios está en todo momento con nosotros. Aleluya. Así que van a venir ataques. Así como estos apóstoles estaban diciendo la verdad. Y en este lugar se predica la verdad, ¿sí o no? Amén. Y si se predica la verdad, escucha bien lo que le voy a decir y con esto culmino. Vendrán muchos a querer confundirte. Escuche bien. Vendrán muchos a tratar de confundirnos. Pero sepa algo, hermanos. Lo que nos resulta a nosotros, lo que trae resultado a nosotros, eso tenemos que seguir, hermanos. Si lo que se le ha predicado en este lugar le ha traído resultado, siga adelante, hermano. Siga creyendo, siga permaneciendo. Pero, hermano, hay algo que he aprendido. Si a mí me resulta algo que la misma palabra me demanda, es porque es de Dios. Y no voy a inclinar mis oídos a alguien que me venga a predicar lo contrario. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, si esto es de Dios y lo estoy aplicando en mi vida, eso me está trayendo bendición y me seguirá trayendo bendición, hermano. Por eso lo de Dios siempre, hermano, prospera. Lo de Dios, hermano, siempre permanece. Por eso, hermanos, no prestemos oídos a lo que se ha predicado en este lugar, porque en este lugar hemos predicado la verdad. Pero si usted le presta oído a otras enseñanzas, hermano, que a la larga usted se va a lamentar, es triste, hermano, apartarse de la verdad. Es triste. Por eso permanezcamos, hermano, en la obra donde el Señor nos ha plantado. Y donde Dios te planta, hermano, ahí Dios te va a prosperar, te va a bendecir y va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, hay muchas cosas que puede ser de que acontecen en el transcurso de los años que vamos a servir al Señor. Sin embargo, lo más importante es permanecer, hermanos. Llegar hasta el final. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final? Sí, amén, amén. Y es hermoso, hermanos. Y el deseo de cada uno de nosotros, el deseo de los pastores, yo sé que el grupo que vemos ahora puedan llegar hasta el final. No queremos que uno quede atrás, hermano. Así como estos apóstoles, no los detuvo ningún líder, no los detuvo la gente, no los detuvo cualquier otra persona, hermano.
¿Por qué? Porque decidieron, hermano, creer en la verdad, hablar de la verdad, hermano. Y eso, hermano, eso hizo que Dios obrara a su favor. Estaban encarcelados, Dios los sacaba. Por eso, cuando eres fiel al Señor, estás en una situación, Dios te va a sacar en esa situación. Y siempre te traerá una respuesta que te beneficiará, hermano. Siempre el Señor, hermano, todo lo que pasamos, el Señor, aunque es duro, pero siempre el Señor lo convierte en bendición. En bendición. Así que sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante. Que todo lo que viene de Dios permanece. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos: el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tremendo, aleluya. Póngase sobre sus pies en esta hora. Damos gracias al Señor.